Roberto. Roberto. ¿Tienes hígado? Como 3 kilos. 3 kilos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Profesionales y como siempre un saludo de parte de todo el equipo y de quien les habla Ramón Pasquier. El tema de hoy tiene que ver con muy probablemente una situación que hasta uno no se ve, o ustedes no se ven pues en la necesidad de conocer de cerca el tema, pues parece que es algo de lo que se habla en los noticieros o que se lee en la prensa o que está en los libros, pero que no es cercano, y es el trasplante de órganos y las dificultades que hay para este tema en nuestro país, o quizás los problemas que puedan digamos, acarrearse a partir de que se tome la decisión y si se encuentra pues el órgano que se requiere. Hoy nos acompañan el doctor Pedro Rivas, quien es presidente de la ONTV, es la Organización Nacional de Trasplante de Venezuela, también es director de trasplante de hígados del área metropolitana, y está también con nosotros la doctora Anabela Arminio, miembro del Consejo Directivo de la ONTV, que es la única que existe, por cierto, acá en nuestro país que se encargue de este tema, y es coordinadora de trasplante del Hospital Universitario de Caracas. Bienvenidos ambos a Los Profesionales. Gracias. Bueno, vamos a comenzar explicándole a la gente, doctor, qué es la ONTV. Bien, es una organización no gubernamental, tiene una figura de derecho privada, agrupa todas aquellas personas que están interesadas tanto en el ámbito médico como no médico, que tienen que ver con el asunto trasplante. Nosotros no nos gusta usar la palabra dificultades, nos gusta tocar la palabra retos más bien que hay allí. La actividad de trasplante es una actividad compleja donde se cruzan eventos políticos, económicos, religiosos, médicos. Seguro. Y la organización se creó con ese fin. Se creó en el año 96, se fundó formalmente en el año 97, tiene ya 10 años en funcionamiento, con el objetivo de crear una plataforma para discutir, una suerte de tanque de pensamiento donde podríamos sentarnos todas las personas interesadas en este tema para brindar mejorías, nuevas rutas, nuevas salidas, cómo mejorar los índices del trabajo, y los resultados han sido muy satisfactorios a la fecha y esperamos que compartirlos en este programa. Y donde confluyen, doctor, además tanto el sector privado como el público médico. Hay que pasar por la ONTV cuando se habla de trasplantes acá en Venezuela. Sí, porque hasta 1997 la actividad de trasplante, que no es nueva en Venezuela porque se está desarrollando desde 1967 y 1968, cuando se hicieron los primeros trasplantes en el país, hasta ese momento la actividad había sido, digamos, unipersonal, y el esfuerzo había sido propio de cada uno de los interesados en el tema y de cada uno de los centros de trasplante que se habían desarrollado en el país en base al esfuerzo personal. Lo que ha hecho la ONTV es que los esfuerzos personales confluyan y la actividad se profesionalice, de manera que ya cada uno no tenga que empujar su propia carreta, sino que las carretas se empujen entre todos y que la actividad tenga una connotación más colectiva de lo que venía teniendo hasta ese entonces. Muy bien, antes de explicar entonces a la audiencia el ABC del trasplante, vamos a ver qué nos respondió la gente en la calle. Nuestro equipo de producción, como siempre, salió y esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué es un trasplante de órganos? Un trasplante es el intercambio de un órgano por otro, uno que nos sirve por uno que sí, que está en perfectas condiciones. Un trasplante es una operación donde se transfieren órganos de un ser humano a otro ser humano. Un trasplante es cuando a un ser humano le extraen alguno de sus órganos con la intención de que lo utilicen para el bien de la salud de otras personas que lo requieran. Un trasplante es el cambio de un órgano por otro, un órgano dañado por uno sano. ¿Sabe cuáles son los requerimientos para hacer un trasplante? Bueno, realmente yo me imagino que lo principal es un examen médico donde evalúan a la persona desde todo punto de vista y bueno, en ese momento dirán que la persona es apta para ser un donante activo de órganos. No lo sé, realmente. No sé. Los requerimientos para hacer un trasplante me imagino que tienen que ver con la aceptación que tenga la persona para que se le extraiga un órgano vital.
Yo no sé cuáles son ni los requisitos, ni los requerimientos, ni dónde se anota uno para donar sus órganos. Doctor Arminio, yo la corté para ir a la calle, entonces respóndame usted, no es un intercambio, ¿verdad? Me imagino que si hay un trasplante es porque uno de los órganos debe ser desechado porque no funciona. Ocurre que el paciente requiere un trasplante porque alguno de sus órganos pues ya no funciona. No necesariamente tiene que ser extraído él o los órganos alterados y que no funcione. En algunos casos sí, pero la condición es que el órgano ya no puede cumplir las funciones para las cuales ha sido creado. Por ejemplo, en el caso de trasplante de riñón, que es de lo que yo me ocupo, los riñones, ambos, están lo suficientemente dañados como para que no se cumplan las funciones que deben cumplir los riñones normalmente. Vale. Entonces el paciente requiere métodos extraordinarios, que en el caso del riñón serían la diálisis y el trasplante, que es, como dijeron los entrevistados en la calle, es cambiar un órgano que no funciona por un órgano que funciona. Que funcione. Doctor Rivas, brevemente antes de la pausa, usted decía que confluyen en este tema criterios de todo tipo. Ahora, más allá de la opinión médica y de la voluntad de los implicados, ¿eso es lo único que hay que tomar en cuenta para trasplantes en Venezuela? ¿O hay pasos, hay leyes, hay condiciones? Sí. La condición es bastante compleja. Primero tiene que ser la persona evaluada en un centro especializado para eso. Segundo, la gente se confunde mucho cuando habla de trasplante con el donante y el receptor. Una cosa es ser donante de órganos, ahí vamos a hablar de lo que es el donante voluntario, lo que es el donante por consentimiento familiar, y lo otro tiene que también ver con la evaluación del receptor. No todo paciente que necesita un reemplazo de órgano termina siendo un candidato. Claro, pero es un criterio médico este. Es un criterio médico, básicamente. Básicamente. Sí, señor. Vamos a la pausa y al regreso seguimos hablando sobre trasplantes acá en Los Profesionales. No se vayan.